Hola Orlando, regresamos de nuevo. Hoy estamos en la sesión del miércoles 29 de abril. ¿Ok? Continuamos con el tema de electricidad y magnetismo, pero revisando ahora las cuestiones básicas, los fundamentos, lo que nos va a permitir entender lo que es las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Como en las clases pasadas, vamos a retirar nuestro cartel de inicio, nuestra cartulina. De apures, ya mero cambiamos con otra cartulina, ¿ok? O otro tema. Bueno, entonces, revisando rápidamente, la clase anterior vimos que se dio un gran paso allá por los años de 1820 para establecer la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. Oersted pudo descubrir que la electricidad, la corriente eléctrica o las cargas eléctricas en movimiento podían generar campos magnéticos. ¿Okay? Y en esta sesión lo que vamos a revisar, lo que vamos a repasar es de qué manera se puede explicar el magnetismo en los diferentes materiales de acuerdo a la teoría atómica. Si recordarás, habíamos mencionado que una de las grandes dificultades era el hecho de que no se tenían la teoría atómica para poder desarrollar una teoría sobre el origen del magnetismo. ¿Okay? Entonces, bueno, ya una vez que se empiezan a manejar la teoría atómica, se pueden empezar a postular ideas sobre el origen del magnetismo o la razón de por qué hay imanes, o por qué se presenta el magnetismo. ¿Okay? Estamos hablando de una diferencia, fíjate bien, de 1820, que se empieza de 1799, invención de la pila voltaica, 1820, cuando Ørsted empieza con su descubrimiento de la relación de la electricidad y el magnetismo, o sea, de cómo a partir de electricidad se puede generar el magnetismo. La teoría atómica está pendiente todavía hasta ya finales de 1890 y algo con Joseph Job Thomson, ¿okay? Descubre que hay ciertas partículas con cargas negativas que se pueden sacar, ¿sí? Separar de los átomos. Y entonces, pero vamos a ver cómo lo explica actualmente la teoría atómica. Una teoría atómica muy básica, pero suficiente para tener alguna idea sobre el origen del magnetismo. Si recordarás, este es un esquema especial que ya está superado, pero aún todavía se utiliza en las escuelas porque es bastante útil. Se encuentra un núcleo atómico con cargas positivas, no sé si los alcanza a ver, si son las bolitas más oscuras, con cargas eléctricas positivas. Prácticamente se puede decir que están inmóviles en el núcleo, pero sí tienen cierto movimiento. Y también están junto a ellas que ayudan a hacer que se unan esas partículas, los neutrones. Ayudan a que se mantengan unidas las partículas positivas y también proporcionan cierta masa al átomo en general. Pero aquí la estrella no es ni los electrones ni los protones, que son las partículas positivas, ni los neutrones, los que no tienen carga eléctrica. Las estrellas van a ser las partículas que giran alrededor de ese núcleo, ¿sí? Giran con una velocidad grande. Y si recordarás, la idea que postula Ørsted es que las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos. ¿Podrás ver algún imán por aquí? De acuerdo al esquema y a lo que dice Ørsted, ¿dónde estarán los imanes aquí? ¿Dónde habrá campos magnéticos? Pues bien, estas partículas eléctricas con carga negativa, las responsables de la electricidad, están girando en el espacio.
Esas líneas no existen. Vamos a borrarlas un poquito. Únicamente señalan el paso que siguen los electrones, las partículas con carga negativa. ¿Ok? Están moviéndose. Ese movimiento nos da una idea de que genera un campo magnético. ¿Recuerdas cómo si estuviera el cable? Imagínate que en lugar de que estuvieran en el espacio, estuvieran girando alrededor de un cable eléctrico. Quitamos el cable eléctrico, pero dejamos las cargas eléctricas. Sigue el campo magnético generándose ahí en ese espacio. Además los científicos descubrieron de cierta manera, y habría que ver de qué manera, imagínate, partículas tan pequeñas, y darse cuenta de que están girando sobre un eje. Sería el eje, y giran sobre ese eje. ¿Sí? Pues ese otro movimiento, los científicos también piensan de que influye bastante fuerte, quizá más grande, con un efecto mayor que el otro movimiento de traslación, que sería de rotación. ¿Sí? Que ese movimiento influye mucho más en la generación de los campos magnéticos. Pregunta, como siempre, ¿verdad? Sí, en todas las sustancias que conocemos, que constituyen todo lo que conocemos como materia, están formadas por átomos, y en los átomos hay las cargas eléctricas negativas en movimiento. ¿Por qué razón? No en todas las sustancias se forman o se constituyen en imanes. Te doy media hora para que lo pienses. No tenemos tanto tiempo, ¿okay? Pero sería bueno darle una buena pensada. Los científicos tardaron años y años y años y años, no medias horas. Y yo te estoy dando unos pequeños instantes para que reflexiones. Pero sería bueno intentarlo, ¿ok? En todo eso hay cosas interesantes, ya que salgamos de esta circunstancia, de esa situación de cuarentena urgente que a todos nos angustia. Sería interesante quizá, ¿verdad?, que pudieras conseguir algún material eléctrico y empezaras a formar algún pequeño laboratorio casero en tu casa. Te sorprendería lo que hay en internet para hacer experimentos a partir de material casero. ¿Okay? Algunos son peligrosos, o sea, ni los busques. ¿Como cuáles? No te voy a decir. Bueno, la idea es que no todas las sustancias se constituyen en imanes, a pesar de que tienen cargas eléctricas en movimiento dentro de los átomos. Lo que los científicos eh, postulan como explicación de eso es que los electrones en su giro se neutralizan. Sí hay campos magnéticos, pero un campo magnético positivo, de polo norte, perdón, neutraliza a un campo negativo que forma el otro electrón de polo sur. Están ahí los dos campos magnéticos, pero se neutralizan entre ellos. Queda encerrado el campo magnético, no sale del átomo. Y daría la idea de que ese átomo no es material magnético. Si recordarás, hay algunos instrumentos médicos, el aparato de resonancia magnética, un escáner, que funciona en base a los campos magnéticos que están presentes dentro de nuestro cuerpo. Obviamente nosotros no traemos clavos ni actuamos como brújula, pero de alguna manera ese instrumento, ese aparato médico, puede hacer que esos campos magnéticos que sí están presentes reaccionen bajo ciertas circunstancias y revelen información importante de cuál es nuestra constitución interna, sin necesidad de que abra nuestro cuerpo en una operación que implique más riesgo. Como verás, este es uno de los grandes
adelantos tecnológicos. ¿Ok? A pesar, perdón, a pesar de que no todos los materiales son magnéticos, o son imanes, o actúan o reaccionan con los imanes, algunos materiales se pueden magnetizar. Se supone que hay pequeñísimas regiones llamadas dominios magnéticos, si orientadas en ese tipo de materiales en cualquier dirección, que a su vez también se neutralizan el campo magnético. Pues bien, de manera temporal en algunos casos y de manera permanente en otros, se pueden reorientar esos campos magnéticos en un solo sentido, en una sola dirección. Y entonces, por ejemplo, los casos de los imanes permanentes, temporales, perdón, en forma no muy duradera, temporal, se puede hacer que esos campos magnéticos se alineen, queden alineados siguiendo una dirección y entonces se constituyen en imanes. En algún video por ahí de YouTube puedes encontrar fácilmente cómo construir una brújula, por ejemplo, y ahí se menciona el hecho de que para magnetizar una aguja de coser, si lo que hay que hacer es frotar, vamos a suponer que esta fuera la aguja, esta pluma, y vamos a suponer que aquí estuviera el imán. Hacer frotar, pasar por encima del imán en un solo sentido. Eso haría que se alineen, queden alineados los campos magnéticos de la aguja. Una vez que está magnetizada, bueno, pues puedes emplearla para construir una brújula o para hacer otros experimentos que se te ocurran. Hay una infinidad grande. Sí, imagínate un pequeño imán en forma de aguja. ¿Para qué nos podrá servir? Sí. Y ya te conviertes en uno de los grandes científicos por intentar ese tipo de respuestas. Que nunca dejes de preguntarte. No me refiero nada más a la ciencia, me refiero a cualquier cuestión. Sé que lo estás viendo de alguna manera en las demás materias, ¿sí? Que te están desarrollando la capacidad de ser inquisitivo, de preguntarte cosas, de que te lances a investigar, ¿sí? Algunas cosas, algunos temas por ahí, que, que resuelvas retos. Los famosos anagramas que te plantean en español de la materia de la maestra titular, de la maestra Mileide, van por ese sentido. Si tú desarrollas esa habilidad, va a ser de mucho beneficio para tu forma de aprender ciencia. ¿Okay? Nunca dejes de intentarlo. Pues bien, ese sería el tema que estaríamos viendo el día de hoy. Y de esa manera, ya una vez descubierta la relación entre la electricidad y el magnetismo, o sea que la electricidad puede generar campos magnéticos y a su vez imanes, entonces el siguiente tema sería ver de qué manera, ¿sí? O por cuál es la razón de que se generan esos campos magnéticos a partir de la electricidad. Aquí el fundamento sería este. Por ahí se encuentra un video, búscalo en YouTube, busca electricidad y magnetismo o átomos y magnetismo y te darán algunas sorpresas. ¿Sí? Ten cuidado si hay demasiada información, concéntrate en lo más importante, ¿sí? Y toma en cuenta las recomendaciones que se den por ahí. Decide qué información con la cual puedes empezar y disfruta toda esa información. ¿Okay? Repasamos entonces. Este es un modelo atómico D. Empecé con B. Así es, de Bohr. En la periferia están girando partículas eléctricas de carga. No son positivas, son negativas. Cuidado. Estoy jugando, ¿eh? Muy probablemente ayer dijiste negativas, ¿ok? Y en el núcleo, en la parte central, están las partículas positivas que se llaman protones. Protones positivas, protones positivas.
Y dentro del núcleo también se encuentran los neutrones que ayudan a mantener unidas las partículas positivas. ¿Ok? Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero sí contribuyen con masa al átomo en general. Gran parte del átomo, decíamos, en los modelos atómicos está vacío. Aquí lo dibujamos bastante grande, el núcleo, pero cuando veíamos ese tema, o cuando lo vi con la maestra, de seguro mencionaron el hecho de que ese núcleo atómico, esa parte central, ¿sí? Si comparáramos todo el tamaño del átomo con un estadio de fútbol, ¿te de qué tamaño sería ese núcleo? ¿Sí? Bueno, comparando todo el átomo con un estadio de fútbol, el tamaño que tendría el núcleo sería más o menos de un chícharo en el centro del estadio de fútbol. No vemos ningún chícharo nosotros desde las gradas en los estadios de fútbol. Imagínate qué tanta fuerza, qué tanto campo eléctrico, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Se genera a partir de ahí. Algo del tamaño del chícharo afectando, ejerciendo influencia a través de todo el espacio que rodea un estadio de fútbol, en proporción obviamente, ¿verdad? Y decíamos que, además del movimiento de traslación, alrededor de trasladar del electrón, también se cuenta con un giro. El electrón gira sobre su propio eje. Sí, puede ser en un sentido, puede ser en otro. Sí, en un sentido que se genera un campo magnético, en el otro sentido se generaría el otro campo magnético, el otro sentido del campo magnético, un norte, un sur. También estos giros, si se aparean, se pueden neutralizar. Igual con los movimientos de traslación, se pueden neutralizar esos campos magnéticos que se generan. Y entonces pareciera ser que la materia no es magnética, como es el caso de nuestro cuerpo. Pero decíamos que a pesar de eso, se pueden aprovechar esos campos magnéticos que están presentes por ahí para obtener información de cómo está nuestra estructura interna, sin necesidad de hacer alguna operación que nos pueda lastimar. Al contrario, sería una cuestión de beneficio, una aplicación de la teoría electromagnética. Veíamos que además que a pesar de que no tienen campos magnéticos alineados, en ciertos materiales se pueden alinear para hacer los imanes temporales o permanentes. ¿Okay? De vez en cuando te vas a dar cuenta que cuando traes un imán y se nos cae o recibe ciertos golpes, ¿sí? Entonces esos golpes van a hacer que el campo magnético desaparezca. Esos golpes permiten a esos pequeños imancitos que están adentro de ese cuerpo que se vuelvan a desalinear, que ocupen su lugar natural en esa estructura. Y entonces, al volver a su estructura natural, ¿sí? Se desorganizan todos los campos magnéticos y el cuerpo ya no presenta efectos magnéticos. ¿Okay? Ya nada más para terminar, un hecho curioso. ¿De dónde viene la palabra magnetismo? Pues resulta que también en la antigüedad y también en la antigua Grecia, donde muchas cosas se percibieron o se detectaron y se dejaron por escrito, en un lugar que se llama Magnesia, sí, se descubrieron algunas piedras que presentaban efectos de lo que ahora conocemos como magnéticos. Entonces, eso de magnetismo, imanes, hace relación a esa región de Grecia, donde hace mucho tiempo ya se veían esos efectos magnéticos, la famosa piedra imán. Si te interesa, cuando el tiempo esté, cuando la situación ya mejore, pudieras conseguir algunas piedras imanes en los mercados. Por ejemplo, en el mercado Juárez, tú puedes buscar, preguntar y ahí te van a vender piedras imanes que se usan para ciertos usos tradicionales de nuestro México de siempre. ¿Okay?
Bueno, es tiempo de cerrar nuestra clase. Como siempre, un saludo muy fraternal y que estés muy bien junto con toda tu familia. Hasta la vista.